Él sabía quién lo seguía. Esa frase atribuida a Sonia Restrepo en medio del dolor cambió por completo la forma en que muchos seguidores volvieron a mirar los últimos días de Jason Jiménez. No sonaba como una simple expresión de tristeza. Sonaba como una llave, como una grieta abierta en una historia que parecía cerrada con una sola palabra: accidente. Y desde ese instante, la pregunta dejó de ser únicamente cómo se fue Jason. La pregunta empezó a ser qué estaba sintiendo antes de subirse a aquella aeronave, qué había notado, qué había callado, y por qué su esposa decidió hablar cuando el silencio ya pesaba demasiado. La escena más fuerte no ocurre en un escenario, ni frente a una multitud cantando sus canciones. Ocurre en la intimidad de una mujer que se queda con un anillo, con 3 hijos, con una mudanza pendiente, con una promesa de boda para el mismo año y con una llamada que partió su vida en 2. Sonia Restrepo no apareció para alimentar una novela. Apareció como aparecen las personas que han perdido demasiado. Con la voz quebrada, con recuerdos incompletos, con frases que duelen más por lo que sugieren que por lo que explican. Y cuando una viuda dice que él sabía quién lo seguía, aunque no señale a nadie, aunque no presente una acusación directa, aunque no convierta su dolor en denuncia formal, el país entero escucha de otra manera. Jason Jiménez murió el 10 de enero de 2026 en Paipa, Boyacá, después de que la aeronave en la que viajaba despegara rumbo a Antioquia. El destino artístico era Marinilla, donde tenía previsto presentarse. A bordo iban 6 personas. Junto a él viajaban integrantes de su equipo, entre ellos personas cercanas a su carrera y a su vida diaria. La noticia golpeó primero a su familia, luego a la música popular colombiana, y después a millones de seguidores que lo habían visto pasar de vender aguacates y trabajar sin descanso a convertirse en una de las voces más reconocibles del género. Tenía 34 años. Estaba en una etapa de expansión. Tenía conciertos, proyectos, familia, planes de mudanza y una promesa pendiente con Sonia. Todo quedó suspendido en cuestión de minutos. Pero lo que vuelve esta historia más difícil de soltar no es únicamente la tragedia aérea. Es el contraste entre el hombre público y el hombre privado. En público, Jason era energía, carácter, disciplina, ambición y escenario. Un artista capaz de llenar plazas, defender su música, hablar con franqueza y mostrarse como alguien que no se dejaba romper fácilmente. En privado, según lo que han contado sus seres cercanos, también era un esposo que pensaba en su casa. Un padre que proyectaba el futuro de sus hijos. Un hermano que seguía hablando con su familia hasta el último momento. Y un hombre que cargaba preocupaciones que no siempre se veían bajo las luces. Por eso la frase atribuida a Sonia tiene tanta fuerza. No acusa, pero abre una duda. No señala, pero instala una sombra. No entrega una prueba, pero obliga a mirar los detalles pequeños. ¿A quién se refería? Hablaba de alguien que lo observaba en redes, de una presión profesional, de un seguimiento real, de una intuición de Jason, de una preocupación que él compartió en privado. Ninguna de esas preguntas puede transformarse en verdad sin evidencia. Pero en una historia pública, las preguntas también pesan. Y cuando vienen de la persona que durmió a su lado, que conocía sus miedos, sus rutinas y sus silencios, esas preguntas no se evaporan con facilidad. La cronología es clave. El 10 de enero de 2026 ocurrió el accidente en Boyacá. Días después, Colombia vio homenajes, mensajes de colegas, despedidas familiares y lágrimas de seguidores. El 14 de enero, en el Movistar Arena de Bogotá,
Miles de personas se reunieron para despedirlo en un homenaje cargado de música, aplausos y dolor. Allí la familia quedó expuesta ante un público que quería abrazarlos, pero también quería entender. Su madre, sus hijos, su entorno más cercano y sus fanáticos vivieron una despedida colectiva. Sin embargo, la despedida pública no cerró la herida privada. Para Sonia el tiempo no empezó a contar desde el homenaje, sino desde la llamada que confirmó lo imposible. Esa llamada es una de las imágenes más duras. Sonia no se enteró como se entera el público, por una alerta en el teléfono o por un titular. Se enteró desde el corazón de la familia con la angustia de quien recibe una noticia que todavía no puede aceptar. En el relato que circuló después, fue una cuñada quien terminó confirmándole que algo terrible había ocurrido. En ese tipo de momentos las palabras no llegan completas. Nadie sabe cómo decirle a una esposa que el hombre que esperaba volver ya no volverá. Nadie sabe cómo explicarles a los hijos que el viaje de trabajo de su padre terminó convertido en una despedida nacional. Y mientras el país hablaba del accidente, Sonia quedaba atrapada en otra dimensión, la dimensión de las cosas sin terminar. Una boda prometida, un anillo guardado, una vida de más de 12 años construida con discusiones, reconciliaciones, rutinas, viajes, hijos, proyectos y planes. Una mudanza a Medellín que debía abrir una nueva etapa para la familia. Vacaciones que ya estaban en conversación. 3 hijos que seguían necesitando a su papá. Taliana, Santiago y Camila aparecieron en los relatos como parte del centro emocional de esta pérdida, porque para el público se fue un cantante. Para ellos se fue la voz de la casa. En una tragedia así, los detalles domésticos se vuelven más fuertes que cualquier cifra. No impacta solo saber que Jason tenía 34 años. Impacta imaginar que tenía edad para seguir construyendo una vida entera. No impacta solo saber que viajaba a cumplir un compromiso artístico. Impacta saber que la agenda profesional convivía con decisiones familiares urgentes. No impacta solo recordar sus canciones. Impacta saber que había promesas hechas en voz baja. Promesas que no llegaron al altar. Promesas que Sonia conserva como una herida y como una prueba de amor. El relato de Lina Jiménez, su hermana, también se vuelve fundamental. Lina contó detalles de los últimos días y de las conversaciones que sostuvo con él antes del accidente. En esa parte, la historia adquiere una textura más humana. Jason no aparece como una figura lejana, sino como un hermano que llamaba, que hablaba, que seguía conectado con los suyos, que tenía decisiones sobre la mesa. Lina incluso fue mencionada en relación con un viaje que casi realiza con él. Ese casi es devastador, porque en las tragedias, una decisión pequeña puede separar a quien muere de quien queda vivo para contar. Un cambio de planes, una llamada. Un asiento que no se ocupó, una ruta distinta, y la historia familiar se parte en dos. El último concierto en Málaga, Santander, quedó como otro punto emocional. Allí Jason todavía estaba en movimiento. Todavía era el artista frente a su gente. Todavía había música, fotografías, abrazos y rutina de carretera. Nadie en ese instante podía saber que algunos de esos recuerdos serían los últimos. Después de una muerte repentina, cada foto adquiere otro significado. Lo que antes era una imagen normal de trabajo se transforma en documento final. Lo que antes era una despedida casual se vuelve presagio. Lo que antes era una conversación común se vuelve pieza de una cronología que la familia repasa una y otra vez buscando señales. Ahí entra otra vez la frase que encendió la tormenta. Él sabía quién lo seguía.
En términos narrativos, esa frase funciona porque mezcla miedo, intuición y misterio. Pero en términos responsables, hay que decirlo con claridad. Una frase así no demuestra por sí sola que hubiera persecución, amenaza o crimen. Lo que demuestra es que en el entorno emocional de Sonia existía una preocupación, un recuerdo o una percepción lo bastante fuerte como para salir a la luz después de la tragedia. Y eso ya es significativo. No porque cierre el caso, sino porque muestra que la familia todavía carga preguntas. También hay que entender el contexto de Jason como figura pública. No era un cantante cualquiera. Era un artista colombiano que había convertido una historia de origen humilde en una carrera de impacto. Nació en Manzanares, Caldas, el 26 de julio de 1991. Creció en medio de dificultades, trabajó desde joven y construyó su lugar en la música popular a pulso. Su repertorio, sus conciertos y su presencia en medios lo llevaron a escenarios dentro y fuera de Colombia. Esa visibilidad trae aplausos, dinero, oportunidades y también presión. A mayor fama, mayor exposición. A mayor exposición, más ojos encima. Y para un artista que se mueve de ciudad en ciudad, que viaja con equipo, que cumple agenda y que vive bajo observación constante, la sensación de ser seguido puede tener muchas capas. Puede ser seguimiento de fanáticos, puede ser vigilancia de curiosos, puede ser presión de redes, puede ser conflicto profesional, puede ser paranoia provocada por el cansancio. Puede ser una frase dicha en un momento privado que después de la muerte adquiere un peso enorme. Lo honesto es no convertir ninguna posibilidad en sentencia, pero lo narrativamente poderoso es mostrar cómo una sola frase puede revelar el lado menos visible de la fama. El público cree conocer al artista porque canta sus canciones, pero muchas veces no conoce sus alertas, sus temores, sus conversaciones de madrugada, sus disgustos, sus enemigos profesionales, sus deudas emocionales, ni los silencios que guarda para no preocupar a su familia. Jason ya había mostrado en vida que no era un hombre ajeno a la controversia. En entrevistas y programas, habló de tensiones profesionales, de críticas duras, de momentos en los que sintió que su trabajo no era respetado. Su relación pública con ciertos personajes de la televisión colombiana también generó titulares, pero una cosa es una tensión mediática y otra muy distinta es sugerir que alguien lo seguía. Por eso el guión no puede mezclarlo todo como si fuera una sola conspiración. Lo correcto es separar los planos. Había presión pública. Había exposición mediática. Había una carrera en plena marcha. Había una tragedia aérea investigada por las autoridades. Y ahora hay una frase de Sonia que reabre emociones, no necesariamente conclusiones judiciales. El accidente ocurrió en una zona vinculada a Paipa y Duitama en Boyacá poco después del despegue. La aeronave ha sido identificada en reportes como un Piper PA-31 Navajo. Ese dato importa, porque sitúa la historia en un hecho concreto, no en una leyenda. Había una ruta, un destino y una agenda. El viaje tenía una finalidad laboral. Jason debía llegar a Antioquia para cumplir con su público. La tragedia no ocurrió en un contexto de retiro ni de pausa, sino en plena actividad. Eso aumenta el golpe. El artista no estaba cerrando una etapa. Estaba avanzando. La muerte de los 6 ocupantes convirtió el caso en un duelo compartido por varias familias, no solo por la familia Jiménez Restrepo. En el avión también iban miembros del equipo de trabajo. Personas que hacían posible la carrera diaria del artista, gente que normalmente aparece detrás de cámaras.
En muchas tragedias de celebridades el foco cae casi por completo sobre el nombre famoso, pero alrededor de ese nombre hay fotógrafos, productores, asistentes, representantes, pilotos, personas con hijos, padres, parejas y planes propios. La pérdida fue colectiva. El dolor público tuvo un rostro principal, pero el dolor privado tuvo muchos hogares. Aún así, el peso mediático cayó sobre Sonia porque ella era la esposa, la mujer que podía contar lo que no salía en los comunicados. Su silencio inicial fue leído por muchos como protección, y cuando decidió hablar, cada palabra fue interpretada como una señal. Ese es el riesgo de hablar después de una tragedia. Si callas, la gente inventa. Si hablas, la gente disecciona. Si lloras, dicen que escondes algo. Si te mantienes fuerte, dicen que no sufres. Sonia quedó en ese lugar cruel, donde una viuda no solo tiene que aprender a vivir sin su esposo, sino también a soportar que desconocidos opinen sobre su duelo. Por eso su testimonio debe leerse con humanidad. Cuando ella habla del anillo, no está entregando un dato decorativo, está mostrando una vida interrumpida. Cuando habla de la boda pendiente, no está buscando lástima, está explicando que la muerte no solo se llevó a un hombre, sino una escena futura que ya existía en la imaginación de la familia. Cuando habla de que todavía le duele, no está repitiendo una frase obvia. Está diciendo que el calendario de los medios no coincide con el calendario del corazón. Para la prensa pueden haber pasado meses. Para una esposa puede seguir siendo esa misma mañana. El proyecto religioso que quedó inconcluso también revela otra dimensión. Jason no estaba pensando únicamente en conciertos o negocios. Según lo contado por su familia y por espacios televisivos, tenía proyectos musicales de carácter espiritual o religioso que no alcanzó a completar. Ese dato cambia el retrato. Muestra a un artista que quizá buscaba dejar algo distinto. Algo más íntimo, algo conectado con su fe y con su manera de entender la vida después de tantas batallas. En una carrera marcada por canciones de despecho, orgullo y sentimiento popular. Un proyecto religioso pendiente suena como un giro personal, como una búsqueda de paz, y ahí aparece una pregunta más profunda. ¿Qué estaba intentando ordenar Jason en sus últimos meses? No se trata de inventar un presentimiento. Se trata de observar que muchas personas, antes de un cambio importante, empiezan a reorganizar su vida. Mudanza, boda. Proyectos espirituales, más tiempo con los hijos, conversaciones familiares, compromisos de trabajo. Todo eso estaba en movimiento. Quizá era simplemente una etapa de madurez. Quizá quería consolidar lo que había construido. Quizá estaba cansado de correr tanto. Quizá quería darle a su familia una estabilidad distinta. La tragedia impidió saberlo. En el centro de esta historia también está la música popular como territorio emocional. Jason no cantaba para una élite distante. Cantaba para personas que reconocían en su voz historias de amor, orgullo, traición, esfuerzo y revancha. Su público no lo veía solo como artista, sino como alguien que había salido desde abajo. Por eso su muerte se sintió personal para tanta gente. Muchos no lo conocían, pero sentían que su historia les hablaba. Y cuando una figura así se va de golpe, el público busca explicaciones que a veces la realidad no ofrece con rapidez. Allí nacen teorías, rumores y frases que se vuelven virales. La frase «él sabía quién lo seguía» pertenece precisamente a ese territorio peligroso entre el dolor y la especulación. Es potente, pero debe manejarse con cuidado.
Puede funcionar como detonante narrativo, no como veredicto. Puede abrir un capítulo de dudas, no reemplazar una investigación. Puede mostrar la angustia de Sonia, no convertirla en acusadora. En este relato, el foco no está en fabricar culpables, sino en contar por qué esa frase impactó tanto. Porque parecía revelar que detrás de la imagen segura de Jason había una preocupación concreta. Porque venía de su esposa. Porque apareció después de una muerte repentina. Porque conectó con la necesidad colectiva de encontrar sentido. Por eso esta historia duele tanto. Porque empieza con una frase que parece de suspenso, pero termina en una realidad mucho más simple y más cruel. Sonia no solo dijo algo que encendió dudas. Sonia recordó al hombre que amaba. Recordó una promesa. Recordó una vida planeada. Recordó que Jason tenía nombre, familia, destino y sueños pendientes. Y quizá por eso sus palabras siguen resonando. Porque cuando alguien se va dejando tantas cosas abiertas, cualquier frase puede convertirse en la puerta de una verdad que todos quieren conocer, pero que nadie puede completar sin él.